Tenemos una vez más el placer de tener aquí a Lorea Jiménez, y ha estado varios jobs con nosotros. Ella viene de Belvin y su ponencia será El poder de empoderarte. Lorea Jiménez es directora de comunicación y desarrollo de Belvin y nos explicará un poquito cuáles son las soft skills, y te vas a poder llevar un informe en Belvin súper interesante que personalmente yo lo he utilizado, con las claves para demostrar las fortalezas en una entrevista de trabajo. Como sabéis, esta ponencia tiene una duración de 30 minutos que podéis ir haciendo preguntas mientras Lorea va hablando y al final las responderemos todas. ¿De acuerdo? Escribidme, por favor, de dónde venís. Hemos tenido gente de Barcelona, de Salamanca, hemos tenido gente de Bélgica. Y bueno, Lorea, te dejo al cargo. Vale, muchas gracias y un placer estar con vosotros un año más y por muchos más. Voy a compartiros la pantalla. Yo creo que ya lo estáis viendo. Perfecto. Bueno, como bien decía Jordi, la presentación se llama El poder de empoderarte. Bueno, primero os quería compartiros un pantallazo que, bueno, realmente la situación de los jóvenes quizá no sea la más optimista, ya que las situaciones de crisis nos afectan principalmente, pero lo que quiero con esta charla de 30 minutos es que precisamente veamos la parte optimista y no pesimista, y la parte en la que sí que tenemos muchas cosas que hacer y sí que podemos desarrollarnos. Vamos a trabajar principalmente la parte de autoconocimiento. Yo sí os pregunto a todos vosotros y vosotras si realmente os conocéis. Diríais rotundamente que sí, o seguramente habrá muchas personas que tengan muchas dudas, y espero que al final de mi ponencia se puedan solucionar. ¿Cuáles son mis fortalezas? Si habéis hecho entrevistas de trabajo, seguramente esta pregunta os la habrán hecho. Entonces, espero que al final de estos 30 minutos de charla podáis responder a esta pregunta con seguridad y con confianza. ¿Qué pasa con las debilidades, no? No tenemos que tener miedo a las debilidades. Todas las personas tenemos debilidades. Lo importante es saber gestionarlas. Con todo esto del autoconocimiento, fortalezas y debilidades, lo que vamos a hacer es tratar de mejorar nuestra empleabilidad en esta situación tan compleja que nos está tocando vivir. Lo vamos a hacer a través de una metodología que se llama Metodología de Roles de Equipo Belvin. La metodología Belvin surge de la Escuela de Negocios de Hindley sobre los años 70 y surge a través de una sencilla pregunta: ¿por qué unos equipos funcionan y otros equipos no funcionan? Pues bien, Meredith Belvin estuvo durante 10 años investigando diferentes equipos para poder contestar a esta pregunta. ¿Y cuál fue su conclusión? Que la clave para que los equipos funcionasen era, por un lado, la diversidad de comportamientos, es decir, que estuvieran presentes diferentes habilidades en el equipo, entre las diferentes personas, y que estas habilidades fuesen conocidas por el resto. Es decir, si yo soy muy buena estructurando procesos, que mis compañeros y compañeras sepan que yo soy buena en eso, es decir, que conozcan mis talentos. Con estos dos factores ya vamos a conseguir que los equipos realmente funcionen. Otra de las cosas que quiero que tengáis en cuenta, y muchos de vosotros tendréis vuestro informe Belvin que ya os habrá llegado, es que lo que miden los roles es comportamiento. El comportamiento está marcado, entre otras muchas cosas, por la personalidad, y el ADN está grabado a fuego. Pero el comportamiento, sin embargo, veis que es el barco que se mueve, ¿no? Es flexible, es adaptable, lo puedo cambiar. Por ejemplo, si no se me da muy bien comunicar, yo puedo hacer cursos de comunicación y oratoria y mejorar ese comportamiento. De igual manera, yo no me comporto igual con mis amigas que en el trabajo, ¿no? Entonces, lo que quiero que os quede muy claro es que este informe Belvin Get Set que os hemos regalado no es una etiqueta, no significa que vosotros y vosotras seáis esto. Simplemente lo que significa que en este momento es una foto de vuestros comportamientos, de vuestras habilidades, de vuestras soft skills, ¿vale? Súper importante esto. No es una etiqueta, simplemente es una foto de lo que podéis aportar en una organización. Otro de los aspectos que a mí me parecen súper importantes es el tema de las debilidades, ¿no? ¿Qué pasa con las cosas que no se nos dan tan bien? ¿Qué pasa con nuestras debilidades?
Pues bien, uno de los conceptos importantes de la metodología es que las debilidades nos las tenemos que permitir. No tenemos que tratar de eliminarlas porque siempre van a existir y no pasa absolutamente nada. Y lo vamos a ver con los 9 conjuntos de comportamiento o con unos 9 roles de equipo Belbin. Os voy a explicar brevemente cada uno de ellos para que podáis entender mejor vuestro informe y para que podáis entender mejor la metodología. Vamos a ir con el primero de ellos, el cerebro. Las personas que tienen el rol cerebro alto son personas que tienen un pensamiento lateral, es decir, son capaces de dar soluciones y de ver las cosas de una manera diferente al resto. Son muy caóticos, no son nada estructurados, son bastante independientes, sobre todo cuando están en ese proceso creativo. Tienen una gran cantidad de ideas, aunque muchas de esas ideas son poco prácticas. No aceptan bien las críticas a sus ideas, son bastante competitivos con sus ideas y es la típica persona que salta de tema en tema, o cuando estamos en un proceso de implementación, pues siempre hay una persona que dice, se me ha ocurrido que podemos hacer, ya, pero no es el momento de cambiar todo el proceso que hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? También no suelen ser buenos comunicadores. Ellos tienen muy clara en su cabeza la idea que tienen, pero no son capaces en muchas ocasiones de transmitir esa idea que sí que tienen muy clara en su mente. Entonces, como os comentaba de la debilidad permitida de una persona tan creativa, tan caótica, es que muchas de sus ideas seguramente no son prácticas. Pero si le exigimos a un cerebro que todas sus ideas sean prácticas y viables, vamos a matar esa creatividad. Entonces, bueno, simplemente tenemos que tener en cuenta que el cerebro dará muchas ideas, muchas de ellas serán locuras, muchas de ellas no serán prácticas, pero tenemos que permitir esas ideas no prácticas porque también nos va a dar muchas ideas que van a ser claves para conseguir nuestros objetivos. Vamos a ir con el siguiente rol, el monitor evaluador. Los monitores evaluadores son personas serias y prudentes. Son las típicas personas que hacen una lista de pros y contras antes de tomar cualquier decisión. Son muy adecuados para evaluar y analizar los problemas. Son expertos en sopesar, como decía, los pros y contras de una situación, porque no se dejan llevar por el entusiasmo. Tienen esa frialdad de realmente ver los datos y la realidad tal y como es. Generalmente toman buenas decisiones por eso, porque necesitan mucha información para poder tomar esas buenas decisiones. ¿Cuál es la debilidad permitida? Que suelen ser lentos y pueden ser muy críticos. Trabajar con un monitor evaluador podemos dejarnos llevar por, o ya está el cenizo aquí, o ya está el tiquismiquis, ¿no? Que le está dando vueltas a todo. Pues bueno, es muy importante también la labor del monitor evaluador. He explicado el cerebro y el monitor evaluador. Pues imaginaros a una persona que tiene como primer rol cerebro y como segundo rol monitor evaluador. Es una persona que va a ser capaz de tener muchas ideas y a la vez tener la capacidad de cribar esas ideas, ¿no? Con lo cual, imaginaros qué potente puede ser esta combinación. Vale, vamos a seguir con el especialista. Los especialistas son las típicas personas que cuando van a comprar una cámara de fotos se estudian las características, los botones, el modelo, y cuando van a comprarla finalmente saben más que el propio vendedor, ¿no? Tienen esa capacidad de ir en profundidad sobre los temas que son de su interés. Hablan con muchos tecnicismos, les encanta aprender, pero como debilidad lo que les ocurre es que las áreas que no le interesan pues realmente se evade de ellas, ¿no? Y no pone toda su energía ahí. Vale, el investigador de recursos, personas extrovertidas, comunicadoras, es la típica persona que va siempre entregando su tarjeta. Son muy optimistas, exploran nuevas oportunidades y son muy oportunistas en el sentido que en cuanto ven una oportunidad o algo que tiene buena pinta, saben captar muy bien esas ventajas. Conoce la competencia, es como la típica persona que espía a los demás, busca mucha información y a partir de ahí también crea algo nuevo, ¿no? Es una creatividad diferente de la del cerebro, que es algo más innato. El investigador de recursos, de todo lo que investiga, de todo lo que habla con la gente, consigue crear algo nuevo. Generalmente habla más que escucha y también son buenos negociadores. Son personas
que son mucho de abrir surco, pero no de continuar. Es decir, cuando el proyecto ya está más adelantado, realmente se aburren y necesitan empezar otra cosa. Es la típica persona que tendrá muchos frentes abiertos y empezará muchas cosas, pero generalmente no acaban, ¿no? O no continúan. Y esa es la debilidad del investigador de recursos. Y también se lo tenemos que permitir porque también nos da muchísimas cosas positivas. Vale, vamos a seguir con el coordinador. Los coordinadores son personas seguras, calmadas, seguras de sí mismas. Tienen muy claro el objetivo al que tienen que llegar y para llegar al objetivo lo que hacen es apoyarse en los diferentes talentos de las personas a su alrededor. Es por ello que está representado con ese monigote como director de orquesta. Le encanta estar en el medio, le encanta enterarse de todo, pero a la vez sabe quién es el mejor tocando el violín, sabe quién es el mejor tocando la flauta y se apoya en ellos para conseguir llegar al objetivo. Son buenos lidiando en conflictos y se les da muy bien delegar. Y ahí está su debilidad permitida, que de tanto delegar tareas en diferentes personas, se puede quedar sin nada que hacer. Vale, seguimos. Vamos con el cohesionador. Son personas muy serviciales que ayudan a que se mantenga un buen clima en el grupo. Saben escuchar, son muy diplomáticas, son muy flexibles, les cuesta mucho decir que no. Es la típica pregunta que si le has contado que tienes un problema, siempre te pregunta cómo estás, cómo te encuentras, necesitas algo. ¿Cuál es la debilidad permitida de una persona que es tan servicial, que es tan empática, que es tan diplomática? Que es un poco indecisa. Indecisa porque no quiere dañar a nadie, entonces le cuesta posicionarse. Le cuesta posicionarse entre las personas. ¿Qué pasa con esta debilidad permitida? Que no tenemos, lo que no debemos hacer a un cohesionador es tomar decisiones que impliquen situaciones bastante tensas para las personas. Los cohesionadores nos ayudarán en otras cosas, pero para tomar decisiones ya hemos visto que hay otros roles mejores. Vamos con el impulsor. Los impulsores son personas súper dinámicas, con mucha energía, tienen mucha necesidad de conseguir, les encantan los retos, los logros, tienen un ritmo de trabajo muy alto, son muy impacientes también y a diferencia del coordinador no necesitan ser populares. Otra cosa que el impulsor y el coordinador se pueden parecer es porque tienen muy claro el objetivo. Los dos, tanto las impulsoras y las coordinadores, tienen muy claro el objetivo. La diferencia es que el coordinador llega apoyándose en los talentos de las personas y, sin embargo, los impulsores lo que hacen es empujar, motivar, sacar lo mejor de las personas, pero pinchando un poco. Esa es la capacidad del impulsor. Muchas veces se criminaliza un poco al impulsor. Ya sabéis que tiene el icono, el látigo y se pueden ver como demasiado duros, demasiado exigentes. Y sí que es verdad que en algunas ocasiones necesitamos a personas que digan las cosas que nadie quiere decir, ¿no? O en situaciones en las que el equipo está atascado porque piensa que no va a conseguir el objetivo, que es imposible, la persona impulsora nos va a hacer creer que podemos conseguirlo. Nos va a hacer creer que esto que es imposible lo vamos a conseguir y nos va a empujar, nos va a motivar, va a ser como una inyección de energía gracias a la cual vamos a conseguir los objetivos. O sea que, al igual que el resto de los roles, es muy positivo y lo necesitamos en el equipo. Como debilidad permitida, ya os he comentado que pueden ser algo duros, duros o directos a la hora de hablar o de establecer relaciones. Con lo cual, bueno, pues la persona impulsora no va a ser la persona más empática del mundo, pero sí que nos va a dar otras cosas que necesitamos. Vale, seguimos con el implementador. Las personas implementadoras son súper trabajadoras, súper prácticas. Les encanta la tabla Excel. La tabla de Excel para escribir la fase 1, la fase 2, la fase 3 y llevar todo un orden muy estricto. Trabajan de manera muy sistemática y les encanta seguir un método. Son capaces de realizar trabajos rutinarios que serían muy aburridos para otras personas. Transforman las ideas en acciones reales. Como veis, está representado por una rueda dentada que representa la constancia,
la confiabilidad que tiene este rol, en hacer tareas sin parar el ritmo. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un cambio y esa rueda dentada tiene que girar o cambiar de dirección, les cuesta muchísimo el cambio e incluso pueden llegar a boicotearlo. Esa es la debilidad permitida del implementador, que es en cierta manera inflexible. Y aquí volvemos a lo que he comentado algo antes. Vamos a permitir que al implementador le cueste el cambio. Imaginaros una persona y las que seáis o los que seáis implementadores lo vais a comprender a la perfección. Una persona que es muy sistemática, que es de seguir el procedimiento, si de repente le cambias el procedimiento, le va a costar volver a acomodarse en esa nueva manera de hacer. Pero si realmente quieres buscar un cómplice para llevar a cabo una idea, tu mejor aliado es el implementador, porque si le convences de que la idea o el cambio se debe de producir, te va a ayudar en todo y te va a describir cómo llevar a cabo esas ideas para convertirlas en realidad. Vale, vamos a seguir con el finalizador, que ya es el último de los 9 roles que hemos visto. Las personas finalizadoras se fijan mucho en los detalles y en la calidad. Es la típica persona que te devuelve un email con un montón de correcciones que tú no habías tenido en cuenta. Buscan la perfección y a veces es una trampa, porque la paradoja del finalizador es precisamente que a veces no finaliza. ¿Y por qué no finaliza? Porque siempre lo que quiere hacer es mejorar, buscar el 10. Siempre hay algo que pulir, siempre hay algún detalle que no se ha hecho con la calidad que a él le gustaría. ¿Cuál es la debilidad permitida? Pues que le cuesta muchísimo delegar. Y le cuesta delegar por una sencilla y lógica razón, porque dice, ¿quién lo va a hacer mejor que yo? ¿No? Si realmente yo luego voy a revisarlo y voy a encontrar un montón de errores, mira, mejor lo hago yo y ya está. ¿Y qué ocurre? Que se carga con muchas tareas y al final tiene situaciones de mucho nerviosismo y estrés, pero provocadas por él mismo en muchas ocasiones. Vale, hemos visto los 9 roles, ya os hacéis un poquito a la idea los 9 conjuntos de comportamientos que tenemos o que debemos tener en los equipos para que los equipos funcionen. Y a su vez, estos roles se pueden dividir en 3 grupos: los roles sociales, mentales y de acción. ¿Vale? Los de acción ya veis que son el impulsor, el implementador y el finalizador. Estos roles quieren hacer, ejecutar y ejecutar. Los sociales, que tienen a la persona en el centro, de diferente manera. El coordinador para apoyarse para conseguir el objetivo. El cohesionador porque necesita cuidar, escuchar a las personas. Y el investigador de recursos porque le encanta estar rodeado de personas, hablando, comunicando, vendiendo, negociando. Y los roles cerebro, que son especialista, cerebro y monitor evaluador, porque es esa la parte mental lo que les mueve a ellos. Vale, la pregunta del millón. Una vez que tenemos nuestro informe Belbin-Getset, que sabemos cuáles son nuestros roles altos, medios y bajos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para utilizar esta información y realmente sentirnos empoderadas? Ir a una entrevista con seguridad y con confianza en lo que hacemos. Pues bien, lo que decimos desde la metodología Belbin es que lo que tenemos que hacer con los roles altos, que suelen ser los 3 primeros, es desarrollarlos, es decir, mejorarlos, porque aunque sean altos todavía, seguro que los puedo hacer mejor. Los roles medios son nuestra capacidad de desarrollo, es decir, aquellos roles en los que me puedo ir probando y que no soy súper brillante, pero claro que puedo ser capaz de hacerlo. Y los roles bajos, lo que tenemos que hacer es tratar de complementarnos con otras personas. Y si no trabajamos con otras personas a nivel individual, lo que tenemos que hacer es ser conscientes que tenemos unos roles, que tenemos unas habilidades que no se nos dan especialmente bien. Y no pasa nada. Lo que no podemos hacer es centrar todos nuestros esfuerzos en tratar de mejorar esos roles bajos. ¿Por qué? Porque los roles son como vasos comunicantes.
Y si realmente pongo todos mis esfuerzos en mejorar los roles bajos, lo que va a ocurrir es que los roles altos también van a bajar y me voy a quedar en la mediocridad. Entonces, mejoremos los roles altos, también los medios, y los roles bajos también podemos intentar mejorar en algún sentido, pero no podemos poner el esfuerzo ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy nada finalizadora. Y realmente sé que nunca voy a ser una gran finalizadora, pero sobre todo porque no disfruto con las tareas propias de ese rol, no disfruto revisando Excel, no disfruto con tareas que supongan fijarme en el detalle, en la calidad. Yo disfruto con otras cosas. Entonces, bueno, soy consciente de que esas tareas no se me dan muy bien, pero en alguna ocasión me toca hacer ese tipo de tareas, pero lo que trato es que la mayor parte de mi trabajo no sean esas tareas en las que ocupen mi tiempo, sino que tengo otras compañeras que tienen ese rol finalizador más alto y disfrutan realizando ese tipo de tareas. O sea, no se trata tampoco de decir, yo no voy a hacer esta tarea porque no se me da bien. No, eso tampoco. Y sobre todo para vosotros y vosotras que estéis en ese proceso de empezar a mirar hacia el mercado laboral, es muy importante que tengáis en cuenta con lo que realmente disfrutáis, porque va a ser mucho más fácil que tengáis buenos resultados y va a ser mucho más fácil que también os sintáis felices en el trabajo o si creáis un proyecto como freelance. Es muy importante saber en qué tareas o en qué habilidades sois buenos y buenas, ¿vale? Vale, vamos a ir con la parte del informe. Me imagino que tendréis delante vuestro informe Belbin-Getset. Los que lo habéis hecho, habéis comprobado que hay una primera parte de autopercepción en la que es un conjunto de 9 secciones en la que vais contestando a ciertas preguntas y os vais contestando. Bien, el informe también tiene una parte de observadores. ¿Quiénes son los observadores? Los observadores son personas que están codo con codo en nuestro día a día, es decir, personas de nuestra clase o de nuestro ámbito deportivo. Generalmente familiares tratamos de aconsejar que no, porque es verdad que mi madre o mi padre no me van a evaluar de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, en esta gráfica que tengo a la izquierda podéis ver que hay una barra, por ejemplo, en el rol impulsor, que hay una barra un poquito más alta y la de la derecha es un poquito más baja, la de los observadores. Esto es muy potente para que podáis comparar qué opino yo de mí misma y qué opinan mis observadores de mí. Hay muchas diferencias entre lo que yo creo que aporto y lo que los demás aportan sobre mí. Ahí es donde podéis empezar a tirar del hilo y a hacer esa reflexión y profundizar en ese autoconocimiento. Porque si realmente solo tenemos la autopercepción, puede ser engañoso, porque puede que yo piense que aporto de una determinada manera, pero al final son mis compañeros los que me ven en el día a día. Mis compañeros me pueden decir, pues tú eres muy buena estructurando a las personas o tú eres muy buena en las situaciones de presión, porque realmente al final nos acaba sacando adelante, ¿no? Pues todo ese feedback además es súper rico y lo ponemos en este informe. Entonces, tener en cuenta la autopercepción y los observadores. A la derecha podéis ver el perfil global, que no es la suma de observadores y autopercepción, no es una media aritmética, es algo mucho más complejo, pero bueno, tiene en cuenta tanto la autopercepción como los observadores, ¿no? Entonces, es una imagen más completa de lo que yo puedo aportar. En la siguiente hoja, esta parte es súper importante para las entrevistas de trabajo, sobre todo la parte del apéndice 2. Estas son las palabras que han marcado los observadores a la hora de evaluarme en el informe Belbin-Getset. Por lo tanto, esto es súper útil y nos da mucha información y nos da mucho vocabulario a la hora de enfrentarnos en una entrevista de trabajo. Por ejemplo, yo quizá no voy a decir que soy finalizadora, impulsora, investigadora de recursos, ¿no? No voy a decir eso, que puede sonar un poco raro, pero sí que voy a decir cuáles son mis habilidades, cuáles son las habilidades propias de estos roles. Pues puedo decir que soy una persona
muy perfeccionista, porque cuando hacemos un trabajo en grupo, yo soy la que reviso antes de enviar el proyecto y siempre soy la que encuentra los fallos y demás. Entonces, de esta manera estás hablando de una habilidad y estás hablando de una situación real. Esto os puede ayudar mucho y ya te digo que este lenguaje os puede ser muy útil. Además, las palabras o los adjetivos en los que no habéis sido puntuados, pero realmente creéis que podéis aportar algo, también puede ser vuestro objetivo de formación o vuestro objetivo de desarrollo, ¿no? Aquí tenéis un montón de información. En la parte que está situada a mi izquierda, este es el ranking de los roles según mis observadores. Como veis en la primera línea está la parte de cómo te ves a ti mismo, que es la autopercepción, y ahí veis el ranking de los roles. Debajo podéis ver las observaciones, es decir, cómo cada persona me ha situado en unos determinados roles o en otros, y finalmente cómo te ven todos, ¿no? Tu perfil global. Este es un ejercicio súper interesante también para saber si mi autopercepción está muy lejos de lo que piensan mis observadores o no. Os vais a encontrar de todas las situaciones, informes en los que la autopercepción y los observadores es muy similar y también situaciones en las que la autopercepción dista mucho de los observadores. No os preocupéis porque nada es correcto o incorrecto. Simplemente de lo que se trata es de analizar esta fotografía de este momento actual, de lo que yo creo que aporto y lo que mis compañeros y compañeras creen que aporto. Un ejercicio que yo suelo hacer y a mí por lo menos me resulta muy útil es rodear en la primera línea de mi autopercepción uno de los roles, imaginaros, investigador de recursos. Pues lo suelo rodear, suelo utilizar diferentes colores y lo que suelo ir haciendo es buscar en mi primer observador, que en este caso es Susana, me ve como investigadora de recursos en cuarta. Pedro, que es el siguiente, me ve como primera. Virginia, que es la tercera, me ve como tercera también. El siguiente como segunda, el siguiente como tercero y así voy creando una línea vertical con ese color y de forma muy visual puedo ver que en general la mayoría me ve como investigadora de recursos entre los 3-4 primeros roles, ¿no? Entonces, eso me da ya muchas pistas de que no solo es que yo crea que aporto como investigadora de recursos, sino que mis compañeros también me dicen que aporto. Además, según el tipo de interacción que tenga yo con Susana, también le puedo preguntar, oye, ¿tú crees que soy buena comunicadora? ¿Tú crees que soy buena negociando? ¿En qué situaciones? Porque yo la verdad es que no me veía en esto, ¿no? Entonces también tus propios compañeros te pueden ayudar a contextualizar y te pueden ayudar a entender en qué momentos realmente tú aportas. Porque realmente en las entrevistas lo que cuenta, como todos sabéis, no es las titulaciones o los másteres, sino lo que cuenta realmente son tus soft skills, lo que te diferencia del resto de los miles y miles de titulados que hay a tu alrededor. Vale, voy a ir terminando con esta otra página que combina pues, los primeros roles y te habla de un estilo de trabajo, ¿no? Que esta información también puede ser muy útil en la entrevista. Pues primer con segundo rol, primer con tercer rol, primero con cuarto y segundo con tercero. Cómo esta combinación específica de roles te puede ayudar a enfocarte mucho tanto en las próximas decisiones que vas a tomar, tanto a nivel académico como profesional. Lo que sí que yo os pediría es que cuando leáis de nuevo vuestro informe GetSet, os paréis en las diferencias entre la autopercepción y los observadores. Es decir, ¿realmente hay una similitud entre lo que yo opino de mí misma y cómo me ven los demás? Sí, no y por qué. Aquí lo importante es esa reflexión. No, lo más importante no es que sean iguales o diferentes, sino el porqué de las cosas, ¿no? ¿Con qué me quedo de este informe? ¿Cuáles son los 3 aprendizajes que me llevo, ¿no? Y en función de eso, ¿cómo voy a desarrollar y proyectar mis fortalezas? ¿Qué hago con este informe? ¿Qué hago con esta información? ¿Cómo puedo proyectar
toda esta información en positivo en una entrevista de trabajo o en mi perfil de LinkedIn o en el sitio que sea. Bueno, como último mensaje, sí que os quería comentar la importancia de trabajar sobre fortalezas. O sea, realmente lo que tenemos que hacer es focalizarnos en nuestras fortalezas y olvidarnos un poco de las debilidades. Realmente las debilidades están ahí, habrá cosas que no se nos van a dar bien, pero la clave de todo es que nos centremos en lo que realmente se nos da bien, porque por un lado vamos a ser más felices y sobre todo también vamos a ser mucho más eficientes. Una tarea que no nos gusta hacer nos va a costar mucho más tiempo y no nos va a salir tan bien como otra tarea con la que disfrutamos y que de forma natural nos sale. Bueno, finalmente quería daros las gracias por esta oportunidad. También deciros que si necesitáis saber algo más sobre Belbin, si tenéis alguna duda sobre vuestro informe, que me podéis contactar tranquilamente. Os dejo mi correo electrónico, lorea@belbin.es. En nuestra web también podéis encontrar mucha más información. Y luego en redes sociales también solemos colgar mucha información tanto de las actividades que hacemos como de Belbin, así que os animo a que nos contactéis. Y nada, daros las gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Lorea. Muy interesante. La verdad es que cada vez que escucho una presentación de Belbin, a mí que me salió investigador de recursos, digo, esto es verdad que siempre dejo las cosas a media y casi nunca las finalizo, ¿no? Muy interesante también lo que... Tienes muchas cosas buenas que aportar y por eso eres el speaker y te dedicas a la oratoria. Muy interesante lo que has dicho, porque era una de las dudas, ¿no? De potenciar esas habilidades que tienes altas y igual no intentar potenciar las que tenemos más bajas. Pero, ¿qué me dirías de las que son de acción sociales y mentales que has explicado? ¿Sería recomendable potenciar todas las sociales o sería recomendable potenciar todas las mentales? ¿O tener una de cada puede ser bueno a la hora de trabajar en equipo? Realmente todas las combinaciones son buenas y no hay una combinación mejor que otra. Lo que sí que es verdad es que depende de qué tarea vamos a desarrollar, es mejor tener a unas personas que desarrollan un tipo de rol más que otras. Por ejemplo, si tenemos que tomar decisiones muy rápidas, pues un impulsor va a ser mejor para esa tarea que un cohesionador, que le va a costar muchísimo, o incluso un monitor evaluador que necesita mucho tiempo y mucha información. Pero realmente cualquier combinación es súper positiva, desde la combinación de un cohesionador con un impulsor, que puede parecer un poco contraria, porque el cohesionador es una persona muy empática y la persona impulsora es muy cañera, ¿no? Por así decirlo, pero realmente es muy positiva esta combinación, porque vas a tener la energía del impulsor y también la calma y la empatía del cohesionador. Entonces, hay gente que tiene los 3 roles sociales altos, hay gente que tiene uno de cada. Cualquier combinación es buena y no importa tanto la combinación, sino realmente sacar a flote esas fortalezas. Lo que me gusta de Belbin es que no es solo aplicable al ámbito laboral, sino que también es aplicable al ámbito personal y es muy, muy interesante, ¿no? Todo esto de los informes. Pero, ¿qué me dices del currículum vitae? ¿Pondrías tus roles destacables en el currículum vitae tal y como lo pone Belbin o podrías otro tipo de roles? Bueno, realmente hay muchas empresas que utilizan Belbin para selección. Realmente hay muchas empresas que te pasan el informe para realmente ver que tus habilidades encajan con el puesto que están buscando, ¿no? Yo, como decía antes, quizá en una entrevista no vas a decir soy coordinadora, monitora, evaluadora, cerebro, pero sí que vas a decir las habilidades propias de esos roles, ¿no? Pues soy una persona analítica y a la vez generalmente suelo tener buenas ideas porque la parte de la creatividad se me da muy bien, ¿no? Pues al final los roles están por detrás, pero realmente estás hablando de habilidades, de soft skills. Lo que te da Belbin en el ámbito de la empleabilidad es lenguaje, es saber poner ejemplos de lo que son realmente tus fortalezas. Sé que no es una respuesta fácil, pero al menos poder sacar algunas pinceladas. Si yo quiero potenciar mis soft skills, las que tengo más destacadas, ¿por dónde empiezo?
Lectura de libros, hacer cursos. Sí, hay muchas opciones y más hoy en día. Hoy en día tenemos un montón de formaciones, de webinars, de conferencias, libros que podemos utilizar para mejorar para mejorar esas habilidades. La verdad es que las ofertas ahí son infinitas y yo sí que os animo que os sigáis formando, pero sobre todo enfocándoos en roles medios y altos, es decir, las fortalezas, lo que me mueve, lo que me hace feliz, en lo que soy brillante. En eso es donde de verdad tenemos que poner el esfuerzo. Y en las cosas que no se me dan tan bien, aceptarlas y simplemente no fustigarnos, ¿no? con ellas, sino realmente empoderarnos en nuestras fortalezas. Durante las anteriores ponencias hemos estado hablando de que ha habido un cambio, digamos, de paradigma durante todos estos jobs que personalmente yo llevo trabajando y ahora se lleva, por ejemplo, mucho esto de picar código, ¿no? De la programación. ¿Hay algún rol que antes se demandaba más y ahora ya ha mutado y se demande más otro tipo de rol de las empresas o sigue siendo, las empresas piden todo tipo de rol? Sí, realmente depende mucho de la cultura de la empresa y también depende mucho de a lo que se dedique la empresa. Generalmente, igual organizaciones que se dedican más a la investigación acaban pidiendo más roles como especialistas o monitores evaluadores, porque realmente se dedican eso, al estudio de datos, a la analítica y demás. Sí que ha habido épocas también en las que el rol cerebro, la parte creativa, dinámica y demás eran más demandadas, pero realmente los roles se demandan por igual. Realmente no hay unos roles mejores que otros, sino que va a depender mucho del perfil que estemos buscando, de las tareas que queremos que se deban desarrollar. Y al igual que en los equipos debe haber diversidad, en las organizaciones también debe de haber diversidad, porque si no, creamos culturas homogéneas. Una organización en la que solo se contraten impulsores, por ejemplo, pues va a ser una organización en la que va a haber mucha lucha interna, mucha competitividad, mucho correr para conseguir cada uno su reto, pero realmente van a faltar muchísimas otras cosas, ¿no? Si ponemos una organización que son todos cohesionadores, pues va a ser todo lo contrario. Mucha calma, mucho buen rollo, mucho clima, pero no se van a tomar decisiones, ¿no? Entonces, lo que tiene que haber en cada organización, al igual que en los equipos, es diversidad. Y ahora que has hablado de cultura homogénea, vosotros que habéis trabajado con tanta gente, ¿existe? Igual no, ¿eh? ¿Existe algún rol que digas, ostras, es que este rol la mayoría de la gente lo tiene? Pues no, realmente nos hemos encontrado de todo, hay mucha variación, Y realmente en algún estudio que se ha hecho sobre este tema, porque realmente da mucho que hablar el tema de los roles y si unos roles se repiten más que otros, pero se hizo una investigación a nivel mundial y la conclusión es que no hay roles, por ejemplo, que se repitan más en unos países que en otros. O sea, la cultura del país no marca la preponderancia de unos roles u otros. Lo que sí que cambia es, como te decía antes, la cultura de la organización. Una cultura que tiende más a las estructuras jerárquicas, al orden, pues va a tener personas más implementadoras, más finalizadoras, más impulsoras, pero realmente no se tienen por qué repetir y lo que aconsejo es que haya culturas homogéneas y de verdad que no hay roles mejores que otros, sino que lo bueno es que haya diversidad. Genial. Pues muchísimas gracias. Antes has pasado tu mail, lo recordamos aquí, era lorea@belvin.es, ¿puede ser? Sí. También tenéis un newsletter que yo a veces lo recibo y ahí hay artículos muy interesantes, la verdad. Bueno, no sé si podrían encontrar más información en vuestra web. Sí, totalmente. En belvin.es hay muchísima información y en el apartado de estudiantes está la parte de GetSet, que es la parte que hemos estado trabajando ahora y en la que tienen sus informes. Hablamos de muchos casos en la universidad, muchos casos de formación profesional, muchos casos de lanzaderas de empleo que lo utilizan para precisamente mejorar esa empleabilidad. Entonces, ahí tienen muchísima información, tienen mi contacto, en redes sociales también solemos colgar muchísima información, así que yo les animo a que lean su informe, a que reflexionen, a que hagan los ejercicios que aparecen en el cuaderno y este es el principio de una nueva realidad, ¿no? Desde el punto de vista de tener un buen autoconocimiento
y conocer sus fortalezas, yo creo que a la hora de tomar decisiones van a ser muchísimo más acertadas. Así que cualquier cosa que necesiten, contactarme sin ningún problema. Súper importante lo de hacer el informe, porque tú puedes ver esta ponencia y pensar que tienes un rol y después haces el informe y junto a los observadores consigues otro tipo de percepción de cómo eres. Eso las personas que nos estén viendo no os centréis solo en ver la ponencia, sino que es súper importante, como Lorea dice, hacer el informe. Totalmente, Jordi. Al final es importante, y sobre todo cuando estamos hablando de personas, tener herramientas fiables y validadas y no, como tú dices, pues yo creo que soy cerebro investigadora de recursos. Quizá es lo que te gustaría, pero realmente aportas en otras cosas, ¿no? Y teniendo en cuenta que todos los roles son positivos y todas las personas tenemos algo que aportar, es mejor basarnos en herramientas fiables para tomar decisiones. Perfecto, pues Lorea, nuevamente muchísimas gracias por estar en Job Barcelona. Hacemos una pausa de 15 minutos y volvemos con la siguiente ponencia de Page Personnel, ¿por qué tú? Aprende cómo desarrollar tu trayectoria profesional. Y Lorea, nos vemos en el próximo Job Barcelona. Claro que sí, Jordi, un saludo. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.